Buenas noches, tengan todos los asistentes al auditorio del Centro de Diplomados en Altos Estudios Nacionales y vía virtual. A nombre del Directorio Nacional del CEDAEN, deseo dar la más cordial bienvenida a los señores oficiales generales, oficiales almirantes, oficiales superiores, oficiales subalternos, suboficiales y sargentos de las Fuerzas Armadas, Policía Boliviana, así también a los profesionales civiles, diplomados en altos estudios nacionales y público en general, que hoy nos acompañan en el auditorio del CEDAEN para escuchar la conferencia del señor almirante en servicio pasivo, don Yamil Borda Sosa, con el tema Análisis sobre la campaña naval en la Guerra del Pacífico, a quien damos la cordial bienvenida. El Centro de Diplomados en Altos Estudios Nacionales, en cumplimiento a lo que estipulan sus estatutos orgánicos durante la presente gestión, viene realizando un ciclo de conferencias denominado Fortaleciendo el Espíritu y Conciencia de Reivindicación Marítima, con el propósito de reflexionar acerca de los aciertos y desaciertos de nuestros gobernantes de turno antes, durante y después de la Guerra del Pacífico, con el fin de promover ideas y arribar a conclusiones y recomendaciones con líneas de acciones estratégicas que permitan reformular políticas de Estado y dar solución efectiva al diferendo marítimo con Chile, que afectan significativamente desde hace 144 años a la seguridad, a la defensa y al desarrollo de nuestro país. En ese sentido, hoy nos encontramos reunidos en este auditorio y vía Zoom para escuchar la exposición de un tema de bastante interés y que muy poco se lo ha analizado en el ámbito histórico y académico. A continuación, voy a dar una lectura breve al amplio currículum de nuestro conferencista. El señor almirante en servicio pasivo, don Yamil Borda Sosa, tiene estudios, licenciatura en Ciencias Navales, licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés, especialista en Educación Superior, magíster en Seguridad y Defensa, magíster en Alta Estrategia en Beijing, China, analista en temas de defensa, magíster en Ciencias Navales, magíster en Operaciones Conjuntas, doctorante en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad Mayor de San Andrés. El último cargo que ha ocupado el señor almirante es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia. Dentro de los cursos realizados, los cursos militares, es Cóndor Satinador, paracaidista, ha realizado los cursos de operaciones ribereñas en la República de Panamá el año 1992, curso de operaciones de selva en Gibraltar, director de Juegos de Guerra ribereño, Escuela de Aplicación Naval. Asimismo ha realizado cursos de sobrevivencia en el mar en la República Bolivariana de Venezuela, ha realizado el curso de operaciones militares en áreas urbanas, ha realizado el curso de lucha contra incendios en la República Bolivariana de Venezuela, embarco en la fragata Santa Cruz en la República del Perú, embarco en la fragata Francisco de Miranda, República Bolivariana de Venezuela. Asimismo, el señor almirante Yamil Borda es profesor en primera, segunda y tercera categoría. Los cargos más importantes que ha desarrollado el señor almirante: ha sido docente en los institutos de la Armada en temas militares y marítimos. Asimismo, ha sido docente en los diferentes institutos de las Fuerzas Armadas, comandante de grandes y pequeñas unidades en la Armada, jefe de estudios de la Escuela Naval Militar, oficial enlace en la Embajada Americana,
jefe de operaciones en el 4º Distrito Naval, representante de la Armada ante las Naciones Unidas, comandante de la Fuerza de Tarea Especial, ayudante general del Comando en Jefe, jefe de operaciones de la Armada, jefe de Estado Mayor de la Armada Boliviana, comandante de la Armada Boliviana y, como habíamos indicado anteriormente, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Antes de dar y ceder el micrófono al señor almirante Yamil Borda, voy a explicar brevemente la modalidad de preguntas a las que nos sujetaremos en la presente conferencia. Una vez que nuestro conferencista haya finalizado su exposición, ingresaremos a una fase de preguntas y respuestas, para lo cual daremos inicialmente preferencia a las preguntas de los asistentes en el presente auditorio. Y luego cederemos el micrófono a los participantes de nuestro auditorio virtual vía Zoom, quienes podrán redactar y formular sus preguntas por la opción chat del Zoom o expresarlas de manera verbal, utilizando el icono de levantar la mano. Para ello, el único requisito que deben cumplir es de activar su cámara y plantear su interrogante de manera clara, breve y concisa, en un tiempo máximo de 1 minuto. Señor almirante Yamil Borda, sea usted una vez más bienvenido al presente auditorio del Centro de Diplomados en Altos Estudios Nacionales. La palestra es suya y puede iniciar con su conferencia. Muy buenas noches a todos los presentes. Un saludo cordial a los que están acá, miembros de la Armada, de nuestra policía, todos los presentes civiles, investigadores. Un saludo a todos los que están en vía Zoom, extensivo a todas las entidades que tienen interés en estos temas. Quiero agradecer profundamente esta iniciativa al Centro de Diplomados en Altos Estudios Nacionales, al coronel Terán, coronel Colodro, quienes están impulsando una actividad por demás destacada. Felicitarlos por esta iniciativa y espero que esta pequeña conferencia sea productiva para todos ustedes. Muy bien, el tema que me han asignado es la campaña naval en la Guerra del Pacífico. Quiero decirles que Bolivia no ha tenido una escuadra naval. Entonces, en la campaña naval de la Guerra del Pacífico hemos participado, pero no como una fuerza. Y para esto he dividido en el siguiente temario. La introducción que le estoy haciendo, voy a destacar la existencia de la escuadra naval desde su creación, desde 1825 hasta 1879, cuando se produce la invasión del ejército de Chile. Luego voy a ver la campaña naval de la Guerra del Pacífico entre las flotas de Perú y de Chile. Para después pasar a una visión geopolítica de este tema y terminar con las conclusiones. Bien, para empezar, quiero hacer referencia a este pensador, Karl Haushofer, que allá por el siglo XIX decía lo siguiente. Este era un militar que siempre estaba en guerra en la reconstrucción del Segundo Reich y ha sido el asesor o el ideólogo de lo que ha sido esa potencia alemana. La más decisiva de todas las tendencias políticas es el avance hacia el mar. El impulso hacia el mar
es más fuerte que toda política de poder. Los estados que perdieron su costa o parte de ella nunca renunciarán a recobrarla. Karl Haushofer es uno de los primeros geopolíticos. Bien, para ver todo el desarrollo de lo que ha sido la escuadra naval y la campaña naval del Pacífico, tenemos una especie de línea de tiempo de los periodos que hemos vivido en nuestra historia. Yo voy a abarcar desde la colonia hasta el siglo XIX, es decir, hasta 1879, porque eso es lo que me han pedido. Entonces, comenzamos por la época precolombina, donde reconocen 3 civilizaciones: los aztecas, los mayas y los incas. Todas estas civilizaciones ya navegaban. Entre medio están otras culturas no reconocidas como civilizaciones, como la cultura chiripa, que ya navegaba en la parte del lago Titicaca, la cultura tiahuanacota, que abarcaba desde el lago Titicaca hacia las costas del Pacífico. Entonces se han encontrado, Carlos Ponce, un arqueólogo, ha encontrado restos tiahuanacotas hasta cercanías del Ecuador y en el norte de Chile. Y también se ha extendido hacia el oriente boliviano. Es así que Mayta Cápac, uno de los incas, organiza expediciones fluviales y marítimas. Entonces esto nos muestra que tenemos un carácter marítimo desde los orígenes de las sociedades en esta parte del mundo. Posteriormente, somos invadidos o colonizados por las potencias de ese entonces. ¿Cuáles eran las potencias de ese entonces? Los españoles, una potencia, Portugal, Gran Bretaña, Francia y Holanda, que se apoderan de este nuevo continente. La Mancha Amarilla corresponde al Imperio Español. Entonces, fíjense cómo ellos van avanzando. Y la franja verde al Imperio Portugués, que es el que más nos interesa. Y aquí en el centro hay un gran vacío que va a ser motivo de disputas de este imperio. Entonces, ¿qué pasa acá? Hay una pelea por los recursos naturales. Hay una ansia de saquear los recursos naturales. Ven una riqueza enorme en este lado del mundo y se vienen todos los navegantes y todos los que detentaban el poder en el viejo continente. Se desarrollan los medios de transporte, o sea, aparecen más embarcaciones, porque había mucho flujo de recursos naturales, minerales, etcétera, inclusive esclavos para llevar y traer del África. Entonces esto necesitaba una actividad marítima y una actividad portuaria. Esto hace que también se aumenten las disputas. ¿Por quién es el que controla el puerto? ¿Quién es el que controla el comercio? ¿Quién controla las rutas marítimas? A esto se suman los piratas, que son gente que está en una embarcación y tiene deseos de saquear a los barcos que están llevando riquezas. Entonces los piratas estaban armados y los otros no. Y ahí empieza la necesidad de tener unidades de combate, como son las cañoneras, corbetas, fragatas, que después vamos a ir viendo. Y también aparecen los corsarios. ¿Y quiénes son los corsarios? ¿Quiénes eran los corsarios? Eran embarcaciones de piratas entrenados con armas, que el Estado, un Estado ribereño en ese entonces, una potencia, bajo una autoridad del virrey, el capitán, el intendente, los contrataba
para que defienda a los piratas. Y a cambio, ellos podían quedarse con el botín. Y si en el puerto determinado, por decir, en el Callao, entraba un barco sin permiso, entonces el corsario era autorizado para saquear ese barco y quedarse con toda la riqueza. En esta época colonial, comienzan en el siglo XIX las revoluciones, las guerrillas y las luces de independencia. Y ustedes ya saben bien la historia, tenemos acá en este lado las fechas de los diferentes años donde han logrado su independencia. Lo importante de acá es que los espacios geográficos son bajo el principio del utiposidetis juris. O sea, lo que poseían, seguirás poseyendo. Pero no estaban correctamente delimitados. O sea, había una confusión. Del lado izquierdo tenemos otra interpretación de esta división sobre las audiencias y las intendencias. Bien. En esto también hay que rescatar que los que hacían la navegación desde América a Europa eran inicialmente los criollos. Obviamente primero los españoles, los franceses, etc. Pero aparecen incursionando los criollos donde, de acuerdo a los estudios de Daniel Sánchez Bustamante, de Mariano Baptista Gumucio, que ustedes pueden leer, existe mucha cantidad de paceños, cochabambinos, sucrenses, cruceños, que van a las escuelas de marina en Inglaterra, en Francia, en España, vienen y navegan, y tienen el sentimiento de esta región. Entonces, en la guerra de independencia, ellos contribuyen moviendo tropas, transportando abastecimientos, porque se identifican con ese espíritu de independencia. Ahora vamos a ver directamente los antecedentes de la escuadra naval, pero desde un punto de vista del que nos dice este pensador militar Karl von Clausewitz. Él dice, la guerra es la continuación de la política por otros medios. Entonces, este es un pensamiento profundo. ¿Por qué? Porque la guerra no la manejan ni la deciden los militares. La guerra la dirigen y la deciden el poder político. Y entonces habría que entender qué es el poder político. ¿Cuál es su vínculo con las Fuerzas Armadas? Que es la fuerza del Estado. Y aquí vamos a ver, con ese concepto, por ejemplo, en la época republicana, nosotros nacemos a la vida independiente, en 1825, todos los estados de Sudamérica, acá están sus fechas, realizan los movimientos independentistas y empiezan a configurarse los nuevos estados, con un gran problema, la parte de los límites. En esto entramos a la campaña por el control del Pacífico. En esta parte, ya los nuevos estados habían empezado a apropiarse de los puertos que existían. Los más importantes de esa época eran el Callao y Valparaíso. Había mucha actividad en el puerto de Arica, pero lo central estaban en esos dos puertos. Como ya son estados, empiezan a tener problemas y observaciones. A esto se adhiere un pensamiento geopolítico del Estado.
Y ese pensamiento geopolítico del Estado se refiere a que el Estado tiene la obligación de asegurar a perpetuidad el bienestar de su sociedad, ya que su sociedad ha delegado en ellos parte de su libertad y su soberanía. Este concepto es muy bien explotado por Chile, por Higgins, por Diego Portales. En Bolivia vamos a ir viendo desde Simón Bolívar, pero en algún lado, como vamos a ir viendo también, esto ha ido debilitándose. Bueno, les decía que el comercio empieza a moverse bastante y aparecen embarcaciones que si ustedes pueden encontrar la diferencia, espero que sí, los de la Armada, navíos, fragatas, corbetas, bergantines, monitores, galeones, hasta chalupas. Y fíjense la actividad del puerto central del comercio marítimo, era el Callao y Valparaíso. Ahora, ¿por qué hago referencia a la navegación y a los puertos? Un objetivo, casi todos son militares, un objetivo militar de una armada es el control de las vías marítimas. Es un objetivo permanente en paz y en guerra. Entonces acá empiezan a desarrollar las marinas de guerra, las marinas de combate, para cuidar a los barcos que llevan y traen mercaderías, riquezas, etcétera, etcétera. Tenemos una visión política del espacio geográfico que hemos heredado de la colonia y vemos una hostil geografía en la parte de Bolivia. Esta hostil geografía nos concentra en las montañas y nos aleja de las costas. La mayor riqueza estaba acá, y esto solamente era un medio. De repente ha sido por ahí el desinterés en tener una escuadra naval. Ustedes saben bien que nacemos con una costa propia y un mar territorial, de acuerdo a la Constitución de 1826. Ahí está, ustedes pueden leerlo. Aclara que Bolivia nace con un ejército de línea y una escuadra naval. Y que dentro de los ministerios hay un ministerio de guerra y marina. Bien, ahora les muestro esta figura porque personalmente me gusta, aunque a otros no, pero esta figura está en la boina de la Escuela de Cóndores, que muestra a Bolivia en su integridad y que nos hace recordar que no hay país amigo, no hay vecino amigo, todos nos han cercenado. Entonces, entre los estados, política internacional, no hay amigos, no hay buenas intenciones, simplemente intereses. Acá, Bolívar, quien era un soldado que se instruye en Europa, ve que todos los estados poderosos tienen un puerto. Y con el general Sucre dicen, Bolivia no tiene puerto, tiene esta parte de la costa, pero no tiene puerto. Entonces le encargan al general Burden O'Connor que haga un reconocimiento desde el río Salado hasta el Paposo. Él hace el reconocimiento exhaustivo, un reconocimiento hidrográfico, hidrológico, topográfico, porque ve dónde sería mejor desarrollar un puerto para el nuevo estado de Bolivia. Entonces, en su reconocimiento,
él ve que el mejor lugar es Cobija, porque todo este lugar, todo el lugar que tenemos es desierto. Y los mejores lugares, como por ejemplo, él dice que son muy bonitos, mejillones, etcétera, son muy bonitos, pero no tienen la gradiente como para que se hagan fondeaderos, porque los buques tienen un calado más tarde, por esa época debió ser unos 5 a 6 metros. Entonces tenía que tener esa profundidad. Y además debería tener protección de las olas. Entonces en Cobija había hay una rada que podía proteger de las olas a los barcos que estaban fondeados. Luego, después de ese informe, el Bolívar le dice a Sucre que él se encargue, y Sucre determina que se funde en Cobija Puerto La Mar, en honor al mariscal José La Mar, héroe de Ayacucho. Posteriormente, aparece la Marina Mercante. O sea, había que desarrollar Cobija. En su informe, O'Connor dice que solamente hay un cochabambino que ha sobrevivido porque sus hijos todos han muerto y toda la población ha sido también devastada por una epidemia. Entonces no tenían agua. Entonces el cochabambino lo agarra a O'Connor y le explica todo, todas las características. Entonces había que fomentar ahí la actividad de la Marina Mercante. ¿Qué hacen? Liberan de impuestos a todos los comerciantes y a todos los que querían llevar y traer minerales. Y ahí es que se desarrolla la Marina Mercante, se crea la primera capitanía de puerto, donde el sello de la capitanía de puerto lo tenemos en el Museo Naval, y hay una relación de entrada de buques. Entonces empieza a progresar, primeramente de los 100 habitantes hasta los 1.200, 1.500 habitantes. Todos los miembros de la Armada deben conocer que cuando llega un buque de guerra a un puerto, es como ahora llegue un buque de escuela a un puerto, es una fiesta en el puerto. Entonces, llegaban muchos buques de guerra, y los buques de guerra saludan con cañones. Pero en el puerto también tienen que retribuir el saludo con cañones. Pero lo importante ahí era la actividad, el intercambio cultural, comercial, esa necesidad. Y los partes que están en todos los libros que les he mencionado, los partes de buques es por lo menos al mes unos 60 buques que entraban y salían, británicos, franceses, de todo lado, colombianos, y que ahí hacían su reabastecimiento y su reconocimiento. Como había este crecimiento en Cobija de la actividad naviera, entonces también estaba ya siendo observada por los del Callao y de Valparaíso. Querían ir allá porque no pagaban impuestos. Y entonces hay la necesidad de hacer una organización militar en el puerto. O sea, el capitán de puerto con su organización militar. Es así que se determina que se envíen en 1832 24 cañones al sur del puerto, 300 hombres, una batería de 12 cañones al norte para que hagan fuego cruzado en caso de necesitar una defensa. Hay componentes de... Bueno, aquí no tengo luz, les podría leer, pero va a ser un poquito largo. Hay componentes de escuadrones de caballería, de lanceros, de carabineros, todos bajo el mando del capitán de puerto. Ya es designado un gobernador.
Y este gobernador es el que se encarga de recibir a todos los buques, a las autoridades, etc. Pero ya estamos por el año 1832. ¿Qué pasaba en el Perú? En el Perú empieza a haber disturbios, problemas, intereses, como son nuevos estados. Y entonces se produce la toma de Cobija. ¿Por qué? Porque el general Salaverry tiene un encuentro no muy cordial con Andrés de Santa Cruz. Entonces, ¿qué hacen? ¿Cómo toman? Esto era más o menos la foto de ese tiempo. No se adquirió ninguna unidad de superficie. O sea, la organización militar y el supuesto potenciamiento se ha limitado a los cañones, fusiles y 300 hombres con presupuesto para 3 meses y después el presupuesto no había. Y ese gobernador tenía que ir y volver a Potosí en mula. Solo había corso, no se quiso comprar el bergantín Lafayette en 1831. Acá quiero ver el pensamiento de los fundadores. El pensamiento de Bolívar, el pensamiento de Sucre, el pensamiento de Andrés de Santa Cruz respecto a tener una escuadra naval. Ellos, como generales y como toda su actividad ha sido en tierra, ellos decían que las guerras se definen en tierra. Entonces no era muy necesario una escuadra naval. Ese ofrecimiento de este francés Lafayette, o ese pensamiento, hace que el ofrecimiento de este francés, Andrés de Santa Cruz, no adquiera este bergantín, que con ese bergantín nadie entraba a Cobija, si hubiera sido. Pero desembarcan 250 carabineros del Perú, mandados por Salaverry, del Callao. Les dice, vayan allá, tenemos unas discordias con Andrés de Santa Cruz, y allá además están quitando nuestro comercio. Y ustedes ya saben por las anteriores exposiciones, por cierto, excelentes, de que las riquezas de ese momento eran el guano, el salitre, pero mayor riqueza tenía el Perú. Y mayor ambición tenía Chile en el Perú. Porque como sea, ya en Bolivia había cualquier cantidad de chilenos exportando. Bien. Entonces, este es Mejillones, y aquí está Cobija. Desembarcan en Mejillones 250 carabineros del Perú. Y tienen que atravesar todo el desierto para llegar a Cobija. Entonces, la idea era que la corbeta Libertad y la goleta Limeña bloqueen Puerto Cobija. Y una vez que estén las fuerzas terrestres por acá, empieza el ataque. Más o menos unos 500 hombres. Y en Cobija, todos eran comerciantes, era una buena vida, pero las fuerzas que habían allá, con pocos fusiles, eran alrededor de 70. Podría variar de acuerdo al historiador. Entonces hay un enfrentamiento de 6 horas donde todos sucumben. El gobernador muere en combate. Y lo que hacen los peruanos, porque ya estaba a indicios del nacimiento de la Confederación, saquean todo. Se llevan los 24 cañones de 12, 16 y 18 pulgadas que había en ese tiempo. Se llevan los fusiles, las ametralladoras, los carbones, todo. Y los destruyen la Capitanía de Puerto. Bien. Vemos qué pasaba en el Perú. Esto con un concepto para que entendamos la parte de la campaña en el Pacífico.
En el Perú estaba el presidente Yamada, quien debería entregar el poder a Orbegoso. Pero Yamada no acepta entregar a Orbegoso y se alía con quien él quería que sea presidente del Perú, Pablo Bermúdez. Hacen una alianza. Y Orbegoso se alía con Salaverry para hacerle frente a Gamarra. Y entonces es una guerra civil, un desorden en el Perú. Y es por eso cuando se ve traicionado Orbegoso, porque Orbegoso se va a la parte de Arequipa, dejándolo a Salaverry, es traicionado por este. O sea, Salaverry se autoproclama presidente de ese sector. Y Orbegoso estaba por este sector, cerca a La Pampa, al altiplano, y decide hablarle a Andrés de Santa Cruz. Antes de esto vemos que Andrés de Santa Cruz y Gamarra han estudiado juntos, han peleado juntos en la independencia, ambos eran admirados por el valor que tenían en combate, reconocidos por Sucre, por Bolívar, y tomaban la idea de Bolívar, de tener una patria grande. Entonces, Gamarra se reúne primero con Santa Cruz y le plantea la necesidad de que le preste un ejército para poner orden en la guerra civil que había en el Perú. Pero Santa Cruz le dice su pensamiento: puedo entrar con mi ejército, pero podemos hacer esto. Y él no acepta. Y entonces se retira y después se reúne con Orbegoso, quien le ofrece todo. Le dice: va a ser presidente y yo le voy a dar todos los poderes. Y vamos a juntar nuestras naciones. Y eso sí acepta Santa Cruz. Es por eso que se crea la Confederación Perú-Boliviana. Bueno, posteriormente vemos que esta actitud no les gusta a nadie, porque empieza Diego Portales a preguntarse políticamente si hay un Estado más grande que nosotros y más poderoso que nosotros, estamos en peligro de extinción. Y haciendo pie a su geopolítica de llegar lo más lejos en la costa del Pacífico, él dice: tenemos que destruir la Confederación, porque es una amenaza. Y tenían problemas con la Argentina. Pero los argentinos no los apoyan. Entonces, ¿qué hace Diego Portales? Lo llama al almirante Blanco Encalada, le encarga que debe mandar una comisión para destruir la Confederación. Pero antes debían acabar todos los medios pacíficos. Entonces acá el pensamiento político que tenían los de la Confederación Perú-Boliviana era de integración, pero no era el ejercicio del poder, de la dominación, como es en concepto la política. Pero sí lo tenían los chilenos. Más aún un concepto geopolítico de expansión de su territorio. Acá se ordena, Diego Portales, de que vayan al Callao y saquen los barcos de ese puerto, porque lo esencial cuando hay estados costeros es controlar el mar. Ese es el primer paso.
Y vamos a ver más adelante, ese es el pensamiento geopolítico de Mahan. Quien controla el mar no tiene enemigos. Quien controla el mar siempre va a vencer. Y ese concepto lo tenía Diego Portales. Entonces le ordena a Blanco Encalada que vaya. Cuando está yendo, esa orden y esa terquedad hace de que algún oficial chileno diga: esto es imposible, usted nos está mandando a que todos mueran, porque ahí está la flota en el Callao, la flota de la Confederación, que no era poco, era una flota de la Confederación fuerte. También están en los libros toda la lista de los buques que había, y ya eran bolivianos también, porque en Cobija la cañonera Confederación ya había izado el pabellón boliviano. Entonces ya teníamos una escuadra naval boliviana. Y ahí Andrés de Santa Cruz compra un buque con fondos de La Paz. Lo lleva a Cobija solamente para izar el pabellón, porque otro era su objetivo. Su objetivo no era la defensa de la costa boliviana. Su objetivo era la defensa de la Confederación. Pero una corbeta, Aquiles, se rapta de la Confederación 4 bergantines y una goleta. Eso es, en este tiempo, no se puede creer. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos guardia y cuidamos nuestras unidades, etcétera, etcétera. ¿Cómo se pueden robar del puerto estas unidades? Y se roban. Y esto demuestra que las escuadras navales necesitan formación, necesitan capacitación, necesitan entrenamiento, porque ahí lo dejaban y se iban. Y entonces queda disminuida la flota confederada. Con esto, Chile toma el control del mar, que era el primer objetivo de Diego Portales, que solo se transmite a Blanco Encalada. Porque dice, se debe eliminar toda amenaza a la existencia de Chile. No puede ponerse en riesgo su existencia. Y se necesita la hegemonía del Pacífico para desarrollar. ¿Por qué? Porque la costa le da actividad naviera y un balance comercial, importaciones, exportaciones, etc. Entonces, el presidente de Chile, Diego Portales y Rosas, se reúnen y declaran la guerra a la Confederación, incluyendo a Argentina, porque le dicen, va a ser una potencia y usted también está en peligro, y declaran la guerra. No se podía aceptar esta confederación. Entonces, después de esto lo fusilan a Diego Portales por ordenar insistentemente que vayan. Pese a eso, Diego Portales va e inicia la primera campaña para destrozar la Confederación. Aquí está, se produce, vean esta línea verde es la primera campaña de la Confederación. ¿Quiénes se reúnen para hacer un ejército confederado? Blanco Encalada, con todas las unidades de ejército que tenían, está el detalle, más o menos unos 9,000 hombres, lo llaman a Gamarra. ¿Se acuerdan que era Gamarra, un presidente del Perú, un disidente que pierde y él se escapa al Ecuador y de ahí lo llama? ¿Por qué lo llama Gamarra? Porque conocía. Pero cuando viene Gamarra, en la primera campaña, los rechazan porque piensan que es un traidor y no le tienen confianza y tiene que volver a irse Gamarra. Acá dice Blanco Encalada, en noviembre del 37, esto es en la primera campaña, se entra, fíjense, los peruanos habían destrozado Cobija. Blanco Encalada con toda la flota va subiendo, entra a Cobija y no hay casi nadie. Hay algunos que estaban
queriendo volver a reconstruir la capitanía, etcétera. Van, lo destrozan y dicen, miren, quédense tranquilos, no les hacen nada, se aprovisionan, les pagan por el aprovisionamiento. Entonces, en Cobija ya había miedo de la gente, porque los han invadido los peruanos, han invadido los chilenos. Entonces ya la gente empieza a irse, porque querían un lugar seguro. Entonces Cuencalada sigue, en resumen, va hasta cercanías de Arequipa, donde piensa enfrentar al ejército del mariscal Andrés de Santa Cruz. El mariscal Andrés de Santa Cruz le hace una emboscada, él se ve perdido, dimite, o sea, se rinde. Y aquí uno puede pensar, militarmente, ¿qué uno haría en ese caso ante un enemigo potencial? ¿Dónde está ese pensamiento de amenaza permanente a nuestro estado, a nuestra costa? Pero el pensamiento en ese entonces era la confederación, consolidar la confederación. Y permite que Blanco Encalada, con todo su ejército, etcétera, hasta lo que no podía llevar los caballos que tenía, les compra, y se van, y hacen un tratado de paz, porque ahí estaba el plenipotenciario. De acuerdo a esto, para Santa Cruz ha terminado la guerra con los chilenos, habiendo vencido la confederación a los chilenos. Pero cuando llega Blanco Encalada a Chile, rechazan. El almirante Blanco Encalada es encarcelado y todos los que han firmado ese supuesto tratado y desconoce. Pero en la parte de Bolivia todo estaba tranquilo, a tal punto que declara Andrés de Santa Cruz una reducción de la situación de conflicto que tenían, donde habían más aportes, más soldados, etcétera, y eso se va rebajando. Y ese es digamos, el mayor error que tiene Andrés de Santa Cruz. En la segunda campaña, que es esta azul, se vuelve a armar el ejército con los mismos que han venido de acá, de Paucarpata, con las mismas armas, etcétera, incrementan más y toma el mando Bulnes. Toma el mando Bulnes. En ese entonces, había 7 presidentes. Por eso entra a Santa Cruz y pone orden y a él le obedecen. Una gran dispersión de intereses y de fuerzas. Entonces Bulnes sube y lo persigue, y ustedes ya han debido ver la parte terrestre, pero la cosa es que desembarca más al norte de Lima para encerrarlo en el Callao. ¿Quién dirige todo esto? Gamarra, ¿se acuerdan? El presidente que era del Perú, conocía todo. O sea, Gamarra dirige todo, el peruano. ¿Cuál es lo importante acá? El espacio marítimo. Fíjense cómo se mueven las tropas desde Valparaíso hasta más arriba de Lima. ¿Por qué entran a Lima, entran a todos los lugares y no hay resistencia? Porque era una flota poderosa. Entra y salen y hacen la maniobra terrestre y vencen a Andrés de Santa Cruz. Andrés de Santa Cruz se retira a Arequipa, donde dimite: ya no soy presidente de la Confederación, ya no soy el protector y tampoco de Bolivia. Y empieza el desorden en el Perú, donde toma el mando por haber dirigido todo Gamarra. Bueno, estamos ya en esto, uno de los últimos aleteos de Santa Cruz, y aquí un paréntesis,
Santa Cruz empieza a pensar en el poder naval, en la escuadra naval, y les dice que es esencial la escuadra naval, que el quien quiera vencer en una guerra tiene que tener una escuadra naval. Pero tarde, él podía haberlo hecho, pero no lo ha hecho. Pero la experiencia, las circunstancias le enseñan. Entonces acude a lo último que acudían los estados, que era la guerra de Corso. Y aquí está Blanchet, un francés muy poderoso, temido por los mares, porque arrasaba con cualquier embarcación. Y él arma su flota. Bueno, acá los peruanos tienen también una estrategia de defensa donde salen victoriosos y Blanchet tiene que escapar. Bien. Termina ahí la Confederación y comenzamos con la escuadra naval después de la destrucción de la Confederación, y tenemos los problemas que conocemos en la parte marítima. Entonces, los problemas eran los paralelos 23 hasta el 26 que reclamaba Bolivia, luego el 25, el 24, etcétera, todo este espacio, donde había cualquier cantidad de guano y salitre, donde explotaban más chilenos, más británicos y casi ningún boliviano. No había. Entonces, acá, una vez que reduce la escuadra naval, tratan de reconstruir Cobija, por eso que les había dicho de la importancia de tener una marina de guerra. Entonces, adquieren el bergantín General Sucre, que controla las costas de Bolivia, en el Pacífico. Se funda el puerto de Antofagasta por Melgarén. Y ahí más arriba denomina La Chimba porque dice que se parece mucho al lugar de donde él es originario, ahí en Cochabamba. Entonces, para incentivar nuevamente liberan impuestos y empieza a progresar Antofagasta. El bergantín María Luisa, ya por los 50, donde había el auge ya de la capitanía, nuevamente como en Cobija, Antofagasta se fortalece. Hay bergantines, cañoneras, el modo que cuidan las costas, especialmente de los piratas, porque como venían embarcaciones de todo el mundo y sacaban minerales, tesoros, etcétera, entonces era fácil para los piratas agarrarlos, apropiarse de eso y listo. Pero la garantía era esas pequeñas embarcaciones bolivianas que garantizaban que el puerto esté libre de piratas. Es así que María Luisa decomisa una cañonera chilena, el Zumena, lo lleva al puerto. Bueno, como era de la Armada, sacan todo lo que estaban ahí transportando, minerales, etcétera, y se va. Pero había el cumplimiento de cuidar la soberanía de las costas que teníamos. Cuando en 1872, 73, ya los chilenos avanzaban hasta más allá del paralelo 24, en Mejillones entran ya los buques de guerra. Y entonces esto ya era insoportable, decían, no, tenemos que tener acá defensa, vienen, etcétera, las autoridades, pero no hacían mucho caso. Entonces, el general Achá autoriza y declara la guerra a Chile, 1872. ¿Qué debería hacer Bolivia? ¿Qué debería hacer la política ante eso? Adolfo Vallivian, que estaba en el exterior en Europa, gestionando la compra de 2 cañoneras para la defensa de nuestro puerto, viene a Bolivia, de acuerdo a algunos historiadores con los que me identifico,
La Puente, Yávar. Dicen que lo interceptan Adolfo Vallivian cuando estaba pasando del Perú a Bolivia y le dicen que hay que aliarse. Hay que aliarse porque Chile, etcétera, etcétera. O sea, el enemigo, el primer enemigo del Perú era Chile, que tenía miedo, y es por eso que invita, los chilenos o los peruanos invitan a que nosotros firmemos ese acuerdo secreto o ese pacto de defensa. Y los chilenos no les interesa mucho el Pacífico boliviano. Les interesa Tarapacá, Tacna. Ahí había más riqueza, especialmente el salitre. Entonces, el objetivo geopolítico de ellos era tomar todo eso del Pacífico y así tener el control del Pacífico Sur. Pero en esa declaratoria de guerra que hace el general Achá, donde el Congreso lo único que debía hacer es ratificar para presupuestos, etcétera, llega Adolfo Vallivian, hacen la votación y en el Congreso niegan, perdemos por un voto la compra de 2 cañoneras. No veían el interés, no encontraban el interés para la defensa de las costas. Pero esto no queda ahí, seguía la orden de que estamos en guerra y el Congreso tenía que ratificar. Y cuando se estaba en eso, resulta que vienen los españoles y quieren recuperar las colonias y especialmente tomar venganza, porque no les habían pagado, porque aún España no había reconocido la independencia del Perú. Entonces vienen y cañonean, primero Valparaíso, luego se van a las Islas Chinchas, ahí bombardean, pero ahí se organiza una fuerte defensa, con una escuadra naval, con cañones, y ahí se realiza la cuádruple alianza, Chile, Perú, Ecuador y Bolivia. O sea, van muchos bolivianos a defender ahí en la costa, entre el Callao y la Punta, para bombardear. Ellos participan en el armado de cañones, en el transporte de municiones, en el transporte de carbón, etc. Entonces logran retirar, porque aquí el que gana no es tanto la escuadra naval, sino la artillería que había en la costa. Ellos logran impactar a las naves españolas, y estas en sus movimientos y en su afán de evitar las rocas o los bajos fondos, ofrecían a Mura para ser bombardeados. Entonces se retira y uno se olvida, Bolivia, en la parte política, de esa cuestión de la guerra. Hasta que llega el general Melgarejo, y él dimite todo, etcétera, etcétera, ustedes ya saben, y nos encontramos cerca a la guerra del Pacífico, a la invasión del Pacífico del 14 de febrero de 1879. Pero antes habían otros acontecimientos que hay que resaltar. Todas las embarcaciones que tenía la escuadra naval han ido desapareciendo, se han ido rematando, se han ido desguazando, se han ido comprando, de tal manera que para 1879 no teníamos embarcaciones. Las embarcaciones de ese entonces no era como ahora, que se formaban cadetes, maquinistas, etcétera, no. Sino el Estado compraba una embarcación de guerra con su tripulación, o sea, su comandante, porque eran marinos experimentados. Y eso vamos a ver ahora en la campaña del Pacífico. Empieza la campaña del Pacífico el 14 de febrero con la invasión, pero mucho antes, un factor esencial que en las armadas estudiamos, en el derecho internacional, es el mar territorial. Todos los estados, por ese flujo de comercio de las potencias, especialmente en Europa, empiezan a pelear
por el mar territorial, o sea, el agua adyacente a la costa del territorio de determinado estado. Entonces, ellos se atribuían la propiedad del mar que era vecina al espacio geográfico del estado. Y aparecen ahí varias teorías que nosotros deberíamos también estudiar, como es el Mare Liberum, el Mare Nostrum de los romanos y el Mare, no me acuerdo muy bien, pero es el mar cerrado. Entonces esa teoría del mar cerrado es la que hace que el mar territorial adyacente a la costa sea propiedad del Estado. Pero Grossi, un holandés, dice que el mar debe ser de todos. Y ahí es que, como era holandés, un estado pequeño, pero marítimamente una potencia, no deberían tener limitaciones en navegar, porque el mar es de todos, el mar es un derecho natural, etcétera, etcétera. Entonces acá vemos tratados. Aquí dice de 1873 que si ustedes leen algunas o ven YouTube, lo que sea, dicen que nosotros hemos perdido porque nos amenazaban, etcétera. Perú pide la alianza a Bolivia. El Tratado de 1874, que es una pintura, porque otro era el objetivo. Eso de respetar los 25 años, que no se tome nada, etcétera, era una pintura. Tenían un pensamiento de los británicos. ¿Quiénes eran los británicos en el mundo en ese entonces? Eran los dueños del mundo. Era la flota más poderosa. Tenían colonias por todo lado y sabían el valor del mar y cómo usar el mar para beneficiarse de las riquezas de las costas. Entonces, así es que invaden el 14 de febrero, pero los buques chilenos ya estaban en el mar territorial boliviano desde enero. Y eso es una agresión. Pero obviamente nosotros, o en ese entonces, no se conocía muy bien. Entonces, acá en la parte política hay opciones de Bolivia. Bolivia recibe la oferta de Chile de que sea su aliado. Le dicen, mire, a ver, seamos nosotros aliados. Nosotros les garantizamos que Tacna y Arica va a ser de ustedes. Y vamos a poner nuestro ejército frente en la frontera para que los peruanos no les molesten. Una oferta. Otra oferta con el Perú, después de haberse firmado ese tratado secreto, entonces los peruanos dicen hay que juntarse Perú, Bolivia y la Argentina. Ah, la Argentina es otra cosa, es una potencia. Pero también rechazan los argentinos, porque no les conviene mucho la oferta. Argentina con Chile quieren también ser aliados y poder ser los dominadores del cono sur. Y seguramente recuerdan la anterior charla de mi general Alcázar, a Sosa, ¿no? Juanito Sosa, donde muestra un mapa que en la parte sur de la Patagonia no estaba delimitado. O sea, los chilenos reclamaban, pero ceden porque hay miedo de la Argentina. Por último, Perú y Argentina. Perú le dice a Argentina, nosotros nos unamos, pero Bolivia no, sin Bolivia son débiles. Si nosotros nos unimos, nosotros les ofrecemos del paralelo 23 al paralelo 26 para la Argentina. Y los argentinos dicen, no tenemos una escuadra tan poderosa que pueda dar la vuelta. Y todavía tenían problemas en el estrecho de Magallanes, Cabo de Hornos y el canal de Beagle.
Pero acá Daza mantiene su postura y es aliado del Perú. Todo esto que les he dicho está en los libros de Ignacio Prado, José Antonio Lavalle, Aníbal Pinto. Estos son los que participan en estas negociaciones. Pero los libros donde están, aparte de la Cancillería, ya les había dicho, Daniel Sánchez Bustamante, Mariano Bautista Gumucio, hay un escritor Pinto, Valdivia, etc. Acá inicia la campaña naval. Una vez tomada ya la parte de Antofagasta en forma terrestre, había que, por doctrina naval, controlar el mar. Si Chile no controlaba el mar, no podía avanzar. Todo esto era desierto y montaña. Los soldados no podían avanzar. No había forma. El primer paso, la primera campaña, ¿se acuerdan los historiadores? Es la campaña naval, la fase 1. Y después están las 3 campañas en tierra. Pero no podían iniciar si no tenían el control del mar. Entonces, ¿cuál era el objetivo? La Armada del Perú. Y entonces diseñan esa estrategia. Y aquí hacemos la comparación de medios que tenía Perú, medios que tenía Chile, donde en general tenemos, aquí una muestra gráfica, en general la potencia o la superioridad la tenía Chile. En la estrategia naval, cuando vos tienes una superioridad, buscas el ataque directo, como Clausewitz, más o menos. Buscas el centro de gravedad para destrozar en un ataque y listo. Esa era la estrategia de los chilenos. Y la estrategia de los peruanos era dividir. Entonces los peruanos tenían 2 grandes embarcaciones modernas, o sea, respetables de combate. Era el Independencia y el Huáscar. Chile tenía los blindados también más modernos, que eran el O'Higgins y el Blanco Encalada, o diré el Cochrane y el Blanco Encalada. Entonces, comienza el primer combate. Este es un gráfico de las embarcaciones bolivianas para 1879. Este es la corbeta Santa Cruz, que estaba en mantenimiento y como ya habían ingresado las tropas chilenas, lo hunden los marinos para que no lo utilicen. Acá está el Soraka, que era uno de los buques a vapor que se los construye o se los ensambla en el lago. De ahí lo va y participa, pero como una plataforma de artillería y de reconocimiento o vigía, porque no tenía cañones. Y esta otra, la Unión, que también es vendida. Entonces, aquí tenemos la primera campaña, que es el 12 de abril de 1879, que es el combate en Chipana, donde se enfrentan, en realidad hay escaramuzas del Blanco Encalada, el Huáscar, la Unión, pero ambos se dispersan. Posteriormente, aplicando la estrategia, Chile ordena a Blanco Encalada, en este caso al mando del almirante Rebolledo, bloquear Iquique. El almirante Rebolledo dice hay que ir y enfrentarse a la flota, bloquear Iquique. Y en el Perú indican de que hay que ir hasta Arica y determinan que la Unión y el Huáscar vayan allí y después de un mes de bloqueo en Iquique sin consecuencias, ordena este almirante de que vayan a bloquear el Callao.
y enfrentar el combate con la flota principal del Perú. Pero, fíjense, se cruzan, porque los peruanos van pegados a la costa y los chilenos van por alta mar para aprovechar el factor sorpresa. Entonces acá es una decepción en la estrategia de Rebolledo. Y aquí vemos el principal combate de Iquique, que es el combate más grande, donde hay un factor, una victoria táctica y una derrota estratégica. Acá vemos tres embarcaciones. Este es un buque de transporte chileno. Este es el Esperanza, y el otro, ahorita voy a rodarme, es el Independencia. Entonces ellos están protegiendo o bloqueando Iquique. Y se aparece el Huáscar del Perú y la Unión. Entonces el Huáscar, es el Covadonga. El Huáscar va en persecución de la Esmeralda. Acá, y le ordena al Independencia, que era el buque más moderno, más veloz, más artillado, una fragata peruana, que persiga al Covadonga y que lo cierre. Pero es más veloz esta embarcación, la Fuerza, que es de transporte, que evita, pero lo logra sujetar en el blanco al buque español, que les había dicho hace ratito, y se quedan el Huáscar y el Esperanza. El Huáscar empieza a hacer fuego, pero acá vemos un detalle de que los artilleros y la tripulación no le daban al objetivo, y de cerca disparaban donde sea. Se daba las órdenes a los timoneles, a los maquinistas de cambiar rumbo y no obedecían. Y entonces, caliente, Guillermo Brown, capitán del Huáscar, dice: hay que espolonear. Entonces, espolonear es cortar el barco por Amura. Vamos a ver en el siguiente. El Independencia, que el buque más moderno del Perú, tiene el mismo problema. Disparan sus cañones, pero no les hacen llegar. Y entonces el Covadonga puede escabullirse, porque era una corbeta de madera. Entonces, ¿qué hace primero el Huáscar? Para hundir al Esperanza, donde estaba Arturo Prat, uno de los héroes de la Marina y de Chile. Esto es espolonear, ir al choque. En la primera, una vez que chocan los dos barcos, tienen que estar la tropa, o sea, la tripulación, con sables, con armas, listos para embarcar y degollar y matar a la gente que está ahí. Eso quería hacer Prat en el Huáscar. Entonces ellos son los primeros que desembarcan y ahí es donde muere, se lo matan. Pero acá su segundo comandante sigue, y entonces le hacen otra maniobra donde recibe otro, con el espolón, otro choque también por Amura. Pero siguen disparando y siguen entrando y siguen peleando. Y el tercero ya le da en la Mura, el centro, donde está la manga, y lo parte a la Esperanza. Y ahí mueren todos, se ahogan, se tiran al mar, y ahí dice que Grau es un caballero naval porque los recoge a todos los náufragos, les ayuda, etc. Y había peleado junto con Prat
en la campaña contra los españoles y le devuelve a la esposa su espada y sus pertenencias, algo que es muy valorado, ¿no? En una segunda campaña, en combate, tenemos Punta Gruesa, donde el Independencia lo estaba persiguiendo al otro buque chileno, el Covadonga, que se va escapando por la costa. Y acá este buque, que era sumamente moderno, pero sus artilleros no le hacían impacto, entonces quiere espolonear también la misma táctica. Y en el afán de persecución, como tenía mucha velocidad, encalla. Encallar es cuando el casco del buque choca con una roca, de tal manera que el casco lo parte, del mejor buque de la Armada peruana. Entonces este Covadonga ven eso, tranquilamente dan la vuelta y cañonean al mejor buque de la Armada peruana. No terminan de destrozar porque aparece el Huáscar. Y esta embarcación huye. Posteriormente, el 26 de mayo, hay un encuentro en Antofagasta donde Grau elimina todas estas embarcaciones, va recolectando lauros y victorias. La más importante es la captura del Rímac, que hace una operación con García, él con la Unión y Miguel Grau con el Huáscar. Entonces, en esta embarcación, que era de combate, pero de transporte, estaba un regimiento de caballería. Estaban carbones, o sea, para suministrar a los buques, víveres. Entonces, esta es la mayor victoria que tiene Grau y se lo lleva hasta Iquique, donde es recibido con mucha alegría. Luego de eso, el comandante, ese Rebolledo, por haber perdido, haber hecho viajar en vano, etcétera, y escaparse casi todo el tiempo, fíjense, agosto, desde febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, no lo pillaban al Huáscar, lo relevan, lo cambian, y asume el mando otro capitán, Rivero, que hace una estrategia junto con Sotomayor. Entonces hay que hacer una estrategia, y acá el objetivo central es el Huáscar, o sea, el centro de gravedad. Y entonces todo el esfuerzo tiene que ser a la casa del Huáscar. El Huáscar va, por órdenes de Prado, el presidente, a atacar a Antofagasta, al puerto, porque reciben la información de que hay buques chilenos de guerra y están atracados. Entonces hacen todo un movimiento, llegan en la noche y estrena un arma que tenía. Eran los torpedos. Dice, estos torpedos se mandan y esto es fija. Pero ningún torpedo de los 4 que llevó funcionó. Entonces tuvo que retornar. Posteriormente, esta es la tragedia del Huáscar, donde cae en Puntangamos. Aquí lo rodean. Miguel Grau hace que el barco Unión peruano escape de esta maniobra, pero ante la presencia del Blanco Encalada y del Cochrane, ya no puede. O sea, lo bombardean y muere Miguel Grau. La tripulación sigue, a pesar que les decían que arríen el pabellón. Cuando las embarcaciones están entrando en guerra, izan el pabellón o el estandarte de guerra, porque todos están en combate. Entonces querían que arríen y se rindan, pero no se rinden, toda la tripulación no se rinden, siguen el camino de Miguel Grau. Y es ahí que termina la campaña del Pacífico, donde posteriormente lo que quedaba es el Pilcomayo, el 18 de noviembre, donde acá es cuestionado en cuanto a los valores militares y formación del militar. Acá los del Pilcomayo arrían el pabellón e izan
el pabellón blanco de rendición y no entra ni combate. Después hay el desembarco en Pisagua, el 2 de noviembre, donde dicen que es la primera operación anfibia. Claro, tenían el control del mar y ahí hacen el desembarco para posteriormente quebrar la estrategia terrestre de los aliados. O sea, lo dividen. No sé si se acuerdan, cuando Daza tenían que reunirse con el ejército peruano, donde también estaban los bolivianos, pero los dividen. Pero ahí la ventaja que tiene esa maniobra es que de los 12,000 hombres que estaban para el combate, 3,500 a 4,000 son liberados para que puedan enfrentar al ejército boliviano que estaba subiendo. Y en el otro lado, creo que es Buendía, no aprovecha la superioridad. Pero ya tenían el control del mar. Y lo último es la batalla de Arica, que con esto terminan todas las unidades de superficie de la escuadra naval peruana y ya no hay nada que les impida el movimiento de tropas, y eso es hasta Lima y más allá de Lima, porque no había escuadra naval, no había una sola unidad. En esto hay muchas negociaciones, muchos intentos de compra de embarcaciones que van siendo negadas, no sé si por la obnubilación política o qué. Les había dicho que en la batalla de Iquique hay una victoria táctica y una pérdida estratégica. Ganan los peruanos, pero pierden su mejor embarcación, el buque insignia. El buque insignia, en el concepto de la Armada, es el buque más importante, es el centro de gravedad, pero está bien protegido, o sea, es lo más difícil de poder atacar o peor hundir. Muy bien, después de esto voy a pasar acá a hacer un pequeño concepto de la visión geopolítica. En esto solamente decirles que para tener una visión geopolítica, o sea, una geopolítica no es una política de Estado, pero te da los lineamientos suficientes para que puedas ver el contexto en la cartografía regional o global. Entonces, la geopolítica nace de la lectura política del espacio geográfico con una visión estratégica o geoestratégica. Y para leer políticamente ese espacio, tienes que alimentarte de una autorreflexión, de una autoconciencia que te proporciona un proyecto. Y ese proyecto es el horizonte utópico donde está presente la posibilidad de la política. Quiere decir esto, que para tomar una concepción geopolítica tienes que ir avanzando con esos pasos. No es un término que escuchamos en los medios de comunicación y lamentablemente no tienen idea del concepto de geopolítica. Porque la geopolítica es la objetivación de lo que va a ser la política de Estado. Es la conciencia que hace la sociedad o el pueblo acerca del modo de vida que quiere. Eso debe captar la geopolítica. La geopolítica no se hace de la noche a la mañana, es un proceso. O'Higgins les dice a los chilenos, de nada sirve nuestra independencia si no vamos al norte y vamos al sur y tenemos el control del Pacífico. Y eso lo asume Diego Portales y lo transmite.
y eso asumen también los argentinos. Pero nosotros ya sabemos lo que pasa en Bolivia. Entonces acá quiero decirles que Bolivia nace con una escuadra naval, con buques, embarcaciones, en esos 54 años que el Estado no ha logrado consolidar la escuadra naval. Teníamos uniformes, marinos, grados, jerarquía, pero no había el apoyo suficiente. Habría que preguntarse cómo es ahora el Estado con su armada. Y antes de esto, de repente con la defensa, hay una necesidad urgente como Estado de tener lo que siempre se han planteado, no solamente en las escuelas de Estado Mayor, sino en los comandos. Las leyes de defensa, la ley de los intereses marítimos, etc. Este es un concepto geopolítico de Mahan, donde todos los estados deberían asumir. Solamente leer la idea central de Mahan. Aquel que puede dominar el mar también puede dominar a sus enemigos. Quien domine los océanos siempre vencerá. Mahan. ¿De dónde es? Americano. Y la escuela de Estado Mayor de la Marina de Guerra de los Estados Unidos lleva el nombre de Mahan, donde he tenido la oportunidad de estudiar. Entonces, Mahan publica en 1890 su libro La influencia del poder naval en la historia, para que la sociedad, la defensa, las marinas y los políticos entiendan la importancia de cómo se puede garantizar desarrollo y bienestar a su sociedad. Y acá es un cuadro donde muy pocos saben. Esto es alta mar, donde Bolivia, como un país enclaustrado, tiene derechos. O sea, es parte de su jurisdicción. Acá podemos navegar sin restricción. Y estos espacios, que por cierto han sido proyectados y defendidos por los chilenos con esa concepción marítima de la expansión del Océano Pacífico. Las 200 millas de la costa hacia el mar, los chilenos decían, debe ser el mar territorial. O sea, ahí nadie tiene que ir más que los chilenos, porque ahí nosotros tenemos que aprovechar, nadie más. Pero, de acuerdo a las disputas de los estados, por ejemplo, en Europa, el Mediterráneo, en el Pacífico, lo que es Filipinas, Indonesia, hacía que eran muy cercanos los estados y tenían que partirse, y ellos deciden por mayoría que es 12 millas de mar territorial, 24 de zona contigua y hasta las 200 zona económica exclusiva. Tenemos derechos especialmente en la zona económica exclusiva y tenemos que participar. Yo sé que los miembros de la Armada participamos en todas estas convenciones. Bien, esto es la importancia del mar. Solamente les voy a indicar cómo los chilenos aún mantienen ese concepto geopolítico de expansión. O sea, ellos pelean en todos los foros, en todas las reuniones de la CONVEMAR, tener más ganancias, tener más riquezas para ellos mismos. ¿Por qué? Porque el Estado asegura el desarrollo y el bienestar de su población. Porque les interesa la población. En la proyección marítima de Chile está vinculada a un territorio continental e islas. Fíjense, Chile con ese mar territorial tiene una superficie de 757,000 kilómetros cuadrados. Con su proyección hacia el mar, de ser un país marítimo, tiene 3.7 millones de kilómetros cuadrados, donde ellos tienen soberanía, con el concepto del mar presencial. Todo esto es el mar presencial para ellos, por sus islas, porque ellos controlan
y toda la riqueza que hay en los fondos marinos, ellos controlan y ellos se benefician. Y también reclaman como parte de su territorio la Antártida, que en las convenciones la Antártida es de la humanidad, porque tiene mucha riqueza en minerales, en alimentos. Solamente las ballenas pueden consumir alrededor de lo que está en la Antártida. Es algo así como los camarones, no me acuerdo el nombre, pero es una delicia. Y están actualmente explotando porque no hay control. Pero los chilenos tienen ahí sus bases. También los argentinos. Está sobrepuesto lo que ellos reclaman para sí. Y están los noruegos, los ingleses, los franceses, que están súper lejos. Los suecos, que son un país mediterráneo, reclaman derechos en la Antártida. ¿Quiénes van en Bolivia a la Antártida? Los de la Armada. Pero debe haber un proyecto en el concepto geopolítico, porque si no hay un proyecto, se queda en esa definición teórica de que es el horizonte utópico donde está presente la posibilidad de la política. La política define, la política dirige la evolución y desarrollo del Estado. Fíjense, ese es el mar que reclama la Argentina como propiedad. En Bolivia tenemos ya una estructura bien organizada. Tenemos relaciones internacionales con muchos organismos. Tenemos la autoridad marítima, conocida en el ámbito marítimo internacional y desconocida en el interior del Estado, en la misma política y en la estructura del Estado. La autoridad marítima de muchos estados es el comandante de la Armada, porque es el que controla con la fuerza ese espacio territorial. Por eso es el comandante de la Armada. Entonces, tenemos opciones para proyectarnos. Obviamente el Pacífico, la hidrovía y hacia el Atlántico por el Amazonas, que podría ser de repente tema de otros conversatorios. Estas son mis conclusiones. En general, Bolivia tuvo una escuadra naval desatendida, tuvo oficiales de marina sin apoyo ni presupuestos, 54 años con costa pero sin inversión para la defensa, ni un proyecto político. Tuvo una marina mercante que le dio vida a los puertos de Cobija, Antofagasta, pero sin apoyo. Llegamos a la campaña del Pacífico sin una escuadra naval que nos defienda. Bolivia no tuvo un proyecto permanente como país costero. Otra conclusión que es que hemos crecido, hemos carecido de planteamientos geopolíticos, que ahora al menos lo planteamos, al igual que los planteamientos geoestratégicos, con el objeto de apoyar en el desarrollo y la defensa de Bolivia. A veces esperamos que tengan eco en políticas y gestiones de las autoridades de gobierno, pero no es suficiente. Necesitamos más educación y convencer. De repente acá nosotros no hemos tenido mucha habilidad para convencer a las estructuras políticas del Estado. Gradualmente se ha producido una disonancia entre el discurso y la práctica, entre la política y la realpolitik, que dejan de ver la conveniencia, que dejan ver la conveniencia de abstraerse de las circunstancias y sustentar las buenas intenciones con acciones. Bueno, de repente esto puedan ustedes escudriñarlo más,
hay conceptos que podríamos de repente aclararlos. Muy bien, yo primeramente muy agradecido con el Centro de Diplomados en Altos Estudios, muy agradecido con usted, general Terán, con todos los asistentes acá, con todos los que están vía Zoom. Muchas gracias. La Guerra del Pacífico. Hola. La Guerra del Pacífico fue un conflicto armado ocurrido entre 1879 y 1884, que enfrentó a Chile contra los aliados Bolivia y Perú. Su desarrollo en el Océano Pacífico, en el desierto de Atacama y en las serranías y valles peruanos. A continuación se dará inicio a la ronda de preguntas, tomando en cuenta la metodología explicada anteriormente. Inicialmente harán las preguntas todos los que están en el auditorio y seguidamente se dará lectura a las preguntas que puedan surgir de todos los que están presentes en el chat, siguiendo el icono que habíamos indicado anteriormente. Señor almirante, muchas gracias por la exposición, ha sido realmente de beneficio para la persona y también para el resto, yo creo. Mi pregunta es la siguiente: ante un panorama tan negativo como nuestra que hemos tenido en Bolivia, por el desconocimiento de la estrategia geopolítica y geoestrategia, ¿cuál cree usted que sea el futuro? ¿Cuál cree que sea la esperanza para poder, digamos, acceder a una nueva esperanza de volver a las costas del Pacífico? Muchas gracias, coronel. Hay que apoyarse en un proyecto y en un concepto de la geopolítica. En mi percepción, hay opciones, pero nosotros somos militares y tenemos una opción. Y esa opción es una concepción geopolítica. Debemos tener un pensamiento no determinado por la subsunción continental. ¿Qué quiere decir esto? Debemos salir al mar. Debemos dejar de vivir de espaldas al mar. No han visto en una de esas proyecciones. Tenemos derechos, podemos salir. Tenemos una salida por la hidrovía Paraguay-Paraná. Tenemos una salida por el Amazonas. Pero nosotros como militares no vamos a decidir. Porque podríamos tomar decisiones, pero como militares podrían ser violentas. Entonces tenemos que convencer a la política, en lo político, de tener un proyecto que en su definición sea el horizonte donde está por sí misma la política. Gracias. Gracias, señor almirante. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Sí, mi coronel, adelante. Señor almirante, en su exposición, usted mencionaba en la introducción, considero de manera muy puntual, de que particularmente en el periodo previo a la Guerra del Pacífico, obviamente no se hablaba de teorías respecto a la geopolítica. Y en esos periodos, particularmente había una visión política de expansionismo, ¿no? Para satisfacer, particularmente consolidar las repúblicas nacientes y obviamente satisfacer los intereses y aspiraciones de sus pueblos. Ha mencionado muy bien el hecho de que en ese periodo obviamente se llevaba o se tomaba en cuenta el concepto de Clausewitz acerca de la guerra, la continuación de la política por otros medios. ¿Usted considera, y aquí va mi pregunta, señor almirante,
de que hoy en día, en base a la exposición suya y también de quienes le han precedido los anteriores días, considera de que se podría cambiar ese concepto de la guerra y redefinirla, indicando que la guerra es la continuación de la geopolítica por otros medios? Bueno, acá hay una interesante pregunta que nos obliga a profundizar en los conceptos. Clausewitz dice la guerra es la continuación de la política por otros medios porque entiende el Estado. Porque la sociedad deposita, como muchos han debido leer a Rousseau, en el contrato social, deposita su libertad y su soberanía en el Estado. Y ellos son los que tienen que definir. Pero también Foucault dice al revés, que la política es la continuación de la guerra por otros medios, porque el hombre vive permanentemente. Y ahora el nuevo concepto, o la nueva interpretación que me da el coronel Terán, de que sí es la geopolítica. Bueno, aquí yo esencialmente quiero decirles que más o menos así funciona la geopolítica. El Estado en su administración tiene algo que se llama política en su administración. Y ahí algunos definen una política de Estado. Para que se cumpla esa política de Estado tiene elementos. La política exterior, política internacional, la diplomacia. Pero esto es incompleto, en mi punto de vista. Porque después de la política, o cuando está la política como detentador del poder, tiene que haber una concepción geopolítica que se sobrepone a la política. Y en un lapso de mucho tiempo le va a indicar cómo se debe cumplir. Eso han hecho los grandes estados, entendiendo bien los conceptos de política y geopolítica. Entonces yo creo que sí sería, pero siempre la geopolítica encima, porque la geopolítica no es de la noche a la mañana, es un proceso que asume la lectura política del Estado traducida en el sentimiento, en la autorreflexión de la sociedad de lo que quiere como modo de vida. Y entonces eso tiene que asumir. Gracias, coronel. Gracias, señor almirante. Vamos a intercambiar las preguntas. Tengo, señor almirante, hay una pregunta que ha llegado en el chat que quisiera dar lectura en este momento. Dice así: deseo consultarle qué referencias existen sobre el barco Cristóbal Colón que el expresidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, el año 1975 donó a Bolivia, un barco escuela en el puerto de Rosario, Argentina. De repente no ha visto la contextualización de la conferencia, era hasta 1879. Esto ya es después, no es un Cristóbal Colón, sale de Puerto Cabello, y es el primer buque donde la tripulación boliviana navega y llegan a Puerto Rosario. Gracias. Bueno, señor almirante, inicialmente agradecerle infinitamente por la brillante exposición de este tema de mucho interés para nosotros. La fecha en que se desarrolló la Guerra del Pacífico, así llamada desde el 14 de febrero de 1879 al 20 de octubre de 1883, en las costas del mar de Bolivia, la costa, mar y sierra del Perú en Sudamérica. Las causas económicas, geopolíticas y territoriales fueron la consecuencia justamente de este conflicto. Señor almirante Yamil Borda, le cedo la palabra y le cedo el atril para dar
sus palabras de... Sí. Siguiendo entonces con el programa, mi señor almirante, se realizará la entrega de un certificado de agradecimiento al señor almirante Yamil Borda Sosa por tan brillante conferencia. Invitamos al señor coronel diplomado en Altos Estudios Nacionales del Servicio Pasivo, don Gustavo Adolfo Terán Cortés, presidente del Centro de Diplomados en Altos Estudios Nacionales, a realizar esta entrega. Señor almirante del Servicio Pasivo, Yamil Borda Sosa, es un honor para quien habla el poder representar al Centro de Diplomados en Altos Estudios Nacionales y en particular al director nacional para poder hacer entrega de este diploma de honor y la certificación correspondiente por su aporte académico en este ciclo de conferencias denominado Fortaleciendo la conciencia y el espíritu de reivindicación marítima. Es la tercera exposición de este ciclo que nos ha permitido poder complementar aún más aquellos conocimientos que como analistas en el ámbito de la geopolítica, la estrategia y particularmente conocedores de la historia de nuestro país, nos permitan no solamente a quienes somos parte del directorio nacional del Centro de Diplomados en Altos Nacionales, sino también a todos aquellos que de alguna u otra manera no han perdido ese espíritu patriótico de reivindicación marítima y sobre todo de aportar, como usted lo hace al final de su exposición, a los niveles de la conducción nacional sobre líneas de acción estratégica generadoras de nuevas políticas de Estado que obviamente nos permitan alcanzar ese objetivo máximo nacional que es algún día desdetonar las costas del Pacífico con soberanía. Una excelente exposición, señor almirante, que estoy seguro que no solamente es del beneplácito de quienes nos han acompañado esta noche con su tiempo y su presencia, ya sea de manera presencial o también por vía Zoom. Y pues satisfechos, señor almirante, más que satisfechos por su brillante exposición y queremos comprometerlo a que siga aportando con su conocimiento, su experiencia en los objetivos que se ha trazado para esta gestión el Centro de Diplomados en Altos Nacionales, particularmente formando parte de nuestro observatorio de análisis sobre estudios en seguridad, defensa y desarrollo. Nuevamente, felicidades por la brillante conferencia y el Centro de Diplomados en Altos Nacionales se siente galardonado, nos sentimos honrados con su visita y agradecidos por su brillante exposición. Mil felicidades. Así. Hola. Hola. Vamos pues al señor almirante don Yamil Borda Sosa para dar sus palabras de despedida. Bueno, primeramente agradecer infinitamente al coronel Terán, presidente del Centro de Diplomados de Altos Estudios Nacionales, a toda su directiva, agradecer a todos los que están acá presentes, agradecer a todos los que han seguido en Zoom. Solamente espero haber despertado o provocado una reflexión intelectual de algo muy importante para el Estado, que es la reivindicación marítima que está plasmada en la Constitución, y apoyándome en un concepto militar, no debemos quebrantar el frente interno, no debemos quebrantar la voluntad de lucha. Esta tiene que ser en este periodo intelectual. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor almirante. Nuestro compromiso y espíritu de reivindicación marítima debe estar concordante con el artículo 268, parágrafo 1 de la Constitución Política del Estado, en sentido de generar en nuestras autoridades y población toda la importancia de redefinir políticas de Estado que permitan a futuro recuperar la cualidad marítima, fortaleciendo nuestra política exterior y a nuestras Fuerzas Armadas. Ya en el epílogo del presente acto, el Directorio Nacional del Centro de Diplomados en Altos Estudios Nacionales agradece a cada uno de ustedes por su asistencia. Al mismo tiempo, les invita al cierre del ciclo de conferencias a llevarse a cabo el día miércoles 29 de marzo a horas 19:00 con el tema Análisis estratégico de los logros y fracasos de los acuerdos y tratados firmados por Bolivia antes y después de la Guerra del Pacífico, la cual estará a cargo del señor general de División y Servicio Pasivo, don Wilson Colodro Arroyo. Cabe indicar que esta conferencia también será presencial y vía virtual. Muchas gracias a todos los asistentes, tanto a nuestro auditorio como en vía Zoom, y tengan todos ustedes muy buenas noches.